Es impresionante ver y saber y oír cómo muchas personas piensan que la vida no tiene ningún valor. ¿Se han escuchado ustedes a personas así que dicen que la vida no vale nada? Es más, hasta la cantan. ¿Sí, no? Dicen, la vida no vale nada. ¿Y ustedes creen que la vida no vale nada? ¿Creen eso? Yo cuando escucho esa canción, y hay gente que llora con esa canción, y es una oda al lamento, una oda a la tristeza, una oda a la desgracia. Hay personas que viven tan desgraciados, hay personas tan desgraciadas en esta vida que piensan que la vida no vale nada y se quitan la vida muchos. Y muchos dicen que la vida empieza llorando y termina llorando. Y muchos van a decir, es que es una realidad. Pues de alguna manera sí y no. Sí, porque el llanto es abrirle paso a la vida. Y cuando se muere uno, los familiares lloran por alegría, por tristeza o por cargos de conciencia. Pero mis amados hermanos, dice muchos, no importa, que no importa la vida, no tiene valor alguno. Cuando el Señor Jesús pagó un alto precio, muy alto, deberíamos entender eso. Y si alguien lo llegara a entender, jamás nadie debería pensar que su vida no tiene ningún valor. A Dios, tú y yo le interesamos a Él porque somos especiales. ¿Lo creen? ¿Cuántos creen que son especiales para Dios? ¿Verdad que sí? ¿Quién no se siente especial aquí? O quien esté escuchando este audio. Porque hay personas que no se sienten especiales, se ven en el espejo y se sienten desgraciados, chaparros, morenos, gordos, flacos, amarillos, transparentes, y yo no sé cuántas características contrarias. Cuando tú y yo, cuando nos presentamos al espejo, deberíamos decirle a Dios, Señor, gracias. No pudiste haber hecho a alguien tan especial como yo o como usted. ¿Sí lo cree? O sea, quiero hablarles hoy entonces sobre un alto precio por mí. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales? Todos valemos la sangre de Cristo. O sea, Cristo pagó un alto precio por ti y por mí, como para que andemos por el mundo desdichados y desgraciados. ¿No lo creen? ¿Me explico? Por eso la resurrección de Cristo vino a darnos un alto valor. La muerte en la cruz, derramar su sangre en la cruz del Calvario y levantarse triunfante sobre la cruz, sobre la muerte, sobre Satanás mismo y sobre el infierno en un día como hoy. Vale que Jesucristo sea exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, mis amados hermanos, yo he aprendido a darle gracias a Dios. Cada año que preparo un sermón como este, miren, en mi corazón pasan todos los sentimientos habidos y por haber que usted se puede imaginar. Me gozo, me alegro, exalto al Señor, lloro. Cada vez que preparo un sermón en este día, en la mañana experimento todos esos. Después de terminar mi sermón y lo estudio y oro a Dios, termino llorando. ¿Y sabe por qué? Porque yo digo, yo siendo un vil pecador fui especial para Dios, para que fuera capaz de enviar a Jesús por mí a la cruz del Calvario. Por eso hoy yo vengo motivado. Por eso yo cada vez que puedo adorarle a Dios, yo le canto, yo le brinco, yo le levanto mis manos. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo merece eso y más. ¿Me explico? Yo hace mucho tiempo entendí eso, que a Dios me salvó todo, no solo el corazón. ¿Me explico? Dios me salvó completamente y merece la gloria y la honra por los siglos
de los siglos. Y un día, cuando yo ya no esté en este mundo y esté delante de la presencia de Dios, estaré glorificando al Señor junto con la muchedumbre que haya aceptado y hayan sido rescatados, hayan aceptado el rescate de Cristo. Junto con ellos y con los millares de ángeles estaré dándole gloria y honra por los siglos de los siglos al que vive por la eternidad. Su nombre es Jesucristo. ¿Me explico? Entonces, mis amados hermanos, Dios merece que usted y yo le glorifiquemos con todo lo que somos por lo que Él ha hecho en nosotros. Algunos pasajes que quiero compartirles antes de entrar de lleno al pasaje base de esta mañana. Dice la palabra del Señor en Génesis 1:31, se lo voy a ir leyendo. Dice: entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el sexto día. Dice la Biblia que Dios cuando hizo al hombre, vio que todo lo que había hecho era bueno, muy bueno, en gran manera. O sea que cuando Dios creó todo, dice la Biblia, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero cuando pone al hombre allí, dice la Biblia, y vio Dios que era bueno, en gran manera, muy bueno. O sea que nosotros somos seres especiales para Dios. ¿Lo creen? Sí. Dile al que está a tu lado: eres especial para Dios aunque no lo creas. Sí. Porque hay quienes sienten que no son especiales. Es más, toda la semana muchas veces las circunstancias nos hacen ver mal. No es cierto, yo me sentí mal en estos días y me agüité. Le dije: Señor, todavía yo no me puedo morir, no he terminado. Sí. Llegó un momento en que me dolía todo. Mi esposa me dijo: ¿pero qué tiene? Le digo: no sé, pero me siento mal, me siento muy mal. Y yo a sola le dije: Señor, no me puedes llevar todavía, porque no he hecho lo que me dijiste que yo hiciera. Sí, y no, en serio le dije: Señor, no, todavía no, Señor, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta y se arrepienta. O sea, yo sé lo que el Señor me mandó a hacer a este mundo y todavía no lo he hecho. Le digo: Señor, hagan de cuenta que saqué como eso. Le digo: Señor, aquí tú dijiste que voy a hacer esto y esto y esto, no me puedes llevar, entonces haz que yo me sienta bien. Pero si usted no sabe para qué vino, sí se quiere morir. ¿No es cierto? Hay mucha gente que se quiere morir y dice: ay, Señor, llévame. El Señor, seas flojo, ponte a trabajar, ¿no? Y vio Dios que era bueno en gran manera. Otro pasaje por ahí dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Dice de Éxodo 19:5, dice: serás mi especial tesoro. O sea, eso somos para Dios. ¿Somos qué? Y según Génesis, ¿somos qué? Génesis dice que somos algo especial, bueno en gran manera. Levante su ánimo, diga: soy bueno en gran manera. Soy bueno en gran manera. Y según Éxodo dice: soy especial tesoro para Dios. A ver, dígaselo y créalo: soy especial tesoro para Dios. Ahora dile a tu que está a tu lado, si es tu esposo o tu familia: por eso cuídame. No, pues sí, no, por eso cuídame, hermanita, dile, ¿no? Por eso, hermanos, cuídenme. Dígale ahí a tu esposo o a tu esposa: cuídame, que te me voy, no, cuídame. Mis amados hermanos, otro pasaje dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca la niña de mis ojos. Wow. O sea que para Dios, tú y yo somos, ¿qué cosa? La niña de los ojos de Dios. Ahora dígalo: soy la niña de los ojos de Dios. Soy como la niña de los ojos de Dios. Por lo tanto, soy especial y soy bueno en gran manera. Quise decirles esto porque voy a hablarles de un alto
precio por mí. Cuando pagas un alto precio por algo, es porque ese algo lo vale. ¿Sí o no? Usted paga un alto precio por un carro, dice, lo valió. Mi coche, mi camioneta, lo vale. ¿Sí me explico? Compra un par de zapatos X que a usted le gustan, y si hay alguien que dice, por esos pagaste tanto, usted dígale, lo vale, porque son mis pies que están descansando. ¿Sí me explico? Alguien te puede decir, por esa blusa pagaste tanto, y usted dígale, lo vale, porque aquí quepo bien. Un alto precio por mí. Pudiera mencionar una lista enorme sobre lo que somos para Dios, pero solo es necesario que sepamos que somos creación, hijos de redención, etcétera, etcétera. Eso nos debe motivar a hacer y vivir con la actitud correcta delante de Dios y el mundo. Por todo esto, mis amados hermanos, Dios se atrevió a pagar un alto precio por nosotros, enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Somos tan especiales que Dios envió a su Hijo unigénito a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí, para que tú y yo, si le creemos, un día estemos delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Me explico? Un alto precio por mí. Dime, ¿quién ha pagado un alto precio por ti? Es más, así como eres, así como somos, ¿quién pudiera confiar tanto como lo hizo Dios, como para enviar a su único Hijo a la cruz por ti y por mí? ¿Quién? Lucas 23, 26 al 49 narra precisamente, todos los evangelios narran, ningún evangelio omite la resurrección de Cristo. Todos lo hablan. Lo enfocan en perspectivas diferentes, cada uno se complementa, lo que uno dice, lo dice el otro, etcétera, etcétera. Y esta semana, repito, estuvo bombardeada por los medios, por lo que ustedes quieran, Semana Santa, pero muchos hablan de Semana Santa y piensan en playa, pescado, no comer carne, etcétera, etcétera. No, o sea, se van por lo superficial. Pero la Pascua, la Semana Santa va más allá. Me explico. La Semana Santa, esa fiesta de los panes sin levadura, ese momento cuando Cristo murió, ese recorrido de jueves, viernes, ese sábado que no hubo actividad alguna en la tierra, pero sí hubo una actividad tremenda. Precisamente cuando Cristo desciende a las partes más bajas, y después de allí dice el apóstol Pablo en Filipenses, Dios lo exalta hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Un día, el primer día de la semana, muy de mañana, dice la Biblia, habiendo resucitado Jesucristo, pasan algunas cosas extraordinarias. Pero antes de ese punto quiero hablarles unos puntos previos. Camino a la redención, un alto precio por mí. Lucas del 23, capítulo 23 en adelante, empieza a abordar cosas extraordinarias al respecto. Y dice Lucas precisamente en el capítulo 23, versículos 26 en adelante: y llevándolo tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y lo pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús vuelto hacia ella les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Sigue diciendo el evangelista algunas cuestiones impresionantes.
Y dice el 50: había un varón llamado José de Arimatea, de la ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Cristo. Y en el versículo 24:1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y entrando, dice, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Antes de la resurrección, en esa muestra de amor que Cristo pagó por nosotros, empezó a pagarlo desde antes de que llegara a la cruz. Antes de llegar a la cruz, quiero hacerles una remembranza así lo más rápido que pueda de lo que pasó antes de llegar a la cruz. En primer lugar, Cristo padeció engaño. ¿Sabía usted que Cristo, o sea, los discípulos, los que creyeron, lo traicionaron antes que Jesús llegara a la cruz? ¿A alguien lo han traicionado alguna vez? ¿Qué tal duele la traición? Laboral, familiar, emocional, social, espiritual, la que usted quiera. Duele mucho la traición, ¿no es cierto? ¿Saben que a Cristo lo traicionaron? Según Mateo 26:31, Pedro le dijo: Señor, si a la misma muerte tú vas, yo voy contigo. Y Jesús le dijo: tranquilo, Pedro, no te aceleres, que me vas a negar. No, Señor, yo voy a ir contigo. Pedro, me vas a negar. Antes que el gallo cante, tú me vas a negar. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. Uno de los mejores amigos de Cristo, los de su confianza, el más participativo del grupo, faltó su palabra hacia su maestro. No solo mostró su parte carnal al tratar de impedir por la fuerza que arrastraran al maestro, sino que se precipitó al prometer que iría hasta la misma muerte con Jesús. Se precipitó en comentar que iría con Jesús y luego lo negó 3 veces. Todo esto lo soportó el Señor por ti y por mí. El engaño, la deshonestidad. O sea, desde allí Jesús sabía él a dónde iba. Desde ahí Jesús sabía lo que iba a pasar, pero empezó a experimentar engaño. ¿Y sabes por quién? Por ti y por mí. O sea, ¿quién ha hecho tan grande muestra de amor y pagado un precio tan alto por ti o por mí? Dime quién. Yo soy de las personas que cuando alguien miente, como me cuesta trabajo confiar, porque yo soy hombre. Pero Dios vuelve a confiar en ti. El engaño, sí, es lo que hizo Pedro. El engaño, la mentira, yo voy, la desobediencia, la deshonestidad, todo eso lastima. Jesucristo sabía lo que iba a pasar, pero ¿saben qué hacen todos cuando prenden a Jesús? ¿Saben qué hacen todos? Huyen. Eso se llama falta de convicción, de entrega, aunque también era parte, en ese momento era parte para que la escritura se cumpliera. Entre el jueves y el domingo se cumplen más de 29 profecías en la persona de Jesús. O sea que cuando ya es el tiempo de Dios para que haga algo, miren, las profecías, la escritura se van a cumplir así, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y en ese lapso de no más de 48 o 70 horas se llevan a cabo más de 29 profecías en la persona de Cristo. Se cumplieron más de 29 profecías en la persona de Jesucristo, en el camino al cumplimiento de la redención, de la obra más gloriosa de Dios, el ser humano, la humanidad como tal. Padeció engaño. Lo hizo Jesucristo, padeció solo por amor. Lo más impresionante es que en estos tiempos muchos siguen mintiendo en sus decisiones de seguir al Señor y siguen con engaños en sus corazones. ¿No es cierto que hay muchos Pedros en este mundo? Deshonestos, no leales,
desobedeciendo, mintiendo. Eso se llama pecado. Y mientras tú no tengas un encuentro como Pedro lo tuvo, tu religión no te sirve. ¿Me explico? Pedro, después de que negó al maestro, dice la Biblia que cantó el gallo. Según Lucas, dice la Biblia que Jesucristo ve. En ese momento volteó ahí en el pretorio, volteó a ver a Pedro y lo vio. Y Pedro, al sentir la mirada de Jesús en su ser, en su corazón, dice la Biblia que salió de donde estaba y lloró amargamente. Mostró arrepentimiento de lo que había hecho. Y Judas, dice la Biblia que Judas, al ver que había entregado sangre inocente fue y se ahorcó. O sea que hay dos cosas que puedes hacer. Digo, una de dos: o arrepentirte o buscar un árbol. Jesucristo sufrió engaño cuando caminaba a la cruz por ti y por mí. Padeció soledad. ¿Alguien alguna vez ha sentido solo? Su soledad fue tal que se sintió solo en el Getsemaní al orar por 3 horas solo, sin que nadie de sus amigos lo apoyara. Fue un ángel, dice la Biblia, y lo fortaleció. Sus amigos se durmieron, según Mateo 26, 36 al 41. Dice la Biblia que cuando Jesucristo llegó al monte de los olivos, empezó a orar. Él sabía lo que venía. Él sabía lo que estaba próximo a experimentar. Estaba quizá a unas, 10 horas de sentir clavos en sus manos, de sentir rencor, odio, soledad, ultraje, vergüenza, etcétera, etcétera. Estaba a pocas horas y él está orando en el huerto del Getsemaní. Está diciendo: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, Señor, sino que se haga tu voluntad. Y dice la Escritura que su sudor eran como grandes gotas de sangre. No era sangre, por lo menos la Biblia no dice eso. Dice eran como grandes gotas de sangre. O sea, se estaba desgastando. Jesucristo estaba muriendo en el huerto del Getsemaní. Empezaba su agonía. ¿Y sabes por qué? Por ti, por ti, por ti y por mí. ¿Sí? Dime quién ha hecho tan grande sacrificio por ti. Dime quién ha llorado por ti. ¿Quién ha llorado por amor por ti? Cuando estás sufriendo, cuando estás mal, cuando andas de necio, de desobediente. Yo no sé, dime quién ha derramado tantas lágrimas por ti. Nadie, más que solamente Jesucristo sabía hacia dónde se dirigía. Pero era un momento de dolor, de soledad. Él está solo, es más, sus amigos no estaban con él. Les dijo: vengan, oren conmigo, velen conmigo una hora. Jesucristo regresó y los vio. ¿Cómo los vio? Dormidos. Y Jesús les dice: no habéis podido velar conmigo una hora. Mis amados hermanos, yo quiero que usted entienda algo bien interesante. Un alto precio. Ese precio que pagó Cristo, lo pagó a través del engaño. Lo engañaron sus amigos, lo dejaron solos. En el pretorio, ante Pilato y ante Herodes, fueron momentos de dolor, de injusticia, de humillación y de abusos. Sus amigos, sus seguidores, a los que él había sanado, los que unos días antes habían dicho: Hosana al rey, Hosana al que sana y salva. Yo me pregunto, ¿dónde están? Jesucristo está solo en el pretorio. Le están golpeando, le están pegando, lo están humillando. Y yo estaba leyendo la Biblia y yo decía: ¿y dónde están los demás? A veces duele la circunstancia, pero duele más el abandono, ¿no creen? ¿Les ha pasado?
O sea, la circunstancia de por sí duele, pero cuando te dejan solo o sola, duele más la soledad que la misma circunstancia. Padeció soledad en el pretorio. ¿Dónde están? ¿Dónde está la multitud del domingo de Ramas? ¿Dónde está esa multitud? Pregúntome yo. ¿Dónde están? ¿Dónde está esa multitud que le pusieron sus mantos, le ponían ramas y exclamaban: Jesús, Jesús? ¿Dónde están? Muchos de ellos, unas horas después, van a gritarle: crucifícale, crucifícale. En la cruz fue abandonado, se sintió solo porque los discípulos lo abandonaron. ¿Y sabes qué es lo peor? Lo abandonó el Padre. Es el momento más doloroso en la cruz. Todo en ese lugar era dolor. La cruz, los golpes, las injurias, la vergüenza, etcétera, etcétera. Pero una vez más, ¿dónde están sus discípulos? ¿Dónde está la gente? Ellos habían oído porque tenían miedo. Hay un momento que merece un silencio en la historia de la humanidad. Hay un momento que merece que usted y yo lo reflexionemos. En una de las 7 palabras que Jesucristo expresa en la cruz, Él ya está clavado en la cruz. Ya llegó a la cruz. Ya tiene las manos clavadas, los pies clavados, ya está golpeado, su rostro desfigurado, él está deshidratado. Toda una noche de interrogatorios, de golpes, de ir y de venir, de ser humillado, etcétera, etcétera, con los ojos hinchados por los golpes, etcétera. Jesucristo está ahora en la cruz del Calvario, sufriendo por ti y por mí. Y hace una de las preguntas que yo creo que aún en la historia siguen sonando. Jesucristo está tan solo, tan dolido, tan herido, cargando el peso de la culpa de la humanidad, que por un momento se hace un silencio en la cruz. Y Jesucristo ya no ve a la humanidad ahora. Ya había dicho: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ya había dicho: he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Ya había dicho algunas palabras, pero una de las últimas palabras que Jesucristo va a expresar como Salvador en este mundo, Él queda viendo a la humanidad, queda viendo quizá a su derredor, está viendo la multitud, muchos riéndose, otros burlándose, otros quizás llorando, etcétera. Jesucristo ve a las personas, pero llega un momento que Él está clavado en la cruz y ve al cielo y expresa una de las preguntas más profundas: Padre, Padre, ¿por qué me abandonaste? Yo no pude evitar imaginarme el rostro del Maestro. Pensé en muchas cosas, pensé en Jesús en la cruz. Me imaginé a Dios y los ángeles desde el cielo asomándose. La Biblia no lo dice, pero yo me lo quiero imaginar. Asomándose desde el cielo, ver a Jesús con el cuerpo desfigurado. Y una pregunta que trasciende en la distancia y en el tiempo, y se escuchó hasta el cielo: Padre, papá, papá, ¿por qué me abandonaste? Y esa pregunta, el sonido de esa pregunta sube al cielo, llega al trono de Dios el Padre. Ellos están asomados, me lo estoy imaginando. Ellos están asomados viendo hacia la tierra en un lugar, en un monte llamado de la Calavera, y están observando, y todos los ángeles, me imagino que voltean a ver al Padre. La Biblia no lo dice, me lo estoy imaginando.
Voltean a ver al Padre, a ver qué cosa decía el Padre. Quizá todos diciendo: haz algo, dinos que bajemos, y nosotros bajamos. Están viendo al Padre, el Padre está viendo a Jesús, está viendo a su Hijo, y todos los ángeles guardan silencio ante la pregunta. El Padre le está viendo a la tierra, Jesús viendo al cielo: papá, ¿por qué me abandonaste? Yo no puedo pasar por alto eso. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús estaba allí por mí. Que hoy le decía al Señor: ¿cómo pudiste amarme si yo no lo merezco? Yo le dije a Dios: no, ¿qué viste en mí? Porque aún pudiste haber creado a alguien mejor que yo. Y resonó esa pregunta: papá, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué? Los ángeles vieron al Padre. Yo me imagino al Padre, al observar, al escuchar la pregunta, se escuchó un silencio en el cielo. Quizá los ángeles dijeron: nos va a mandar a rescatarlo. Jamás esperaban ellos lo que iba a acontecer después. Literalmente, el Padre hizo esto: le dio la espalda a su Hijo. Otra vez. ¿Sabes por quién? ¿Sabes por quién? Por ti, por mí. ¿Haz de cuenta que Dios decidió entre rescatar a su Hijo o darme salvación a mí? Y el Padre dijo: te voy a dejar sufrir. Y nos miró a nosotros, nos vio a nosotros, me vio a mí, vio el rostro desfigurado de su Hijo y vio a Jeremías. Y Dios dice: voy a salvarlo, voy a terminar de salvarlo. Lo hizo por ti. Te pregunto, ¿el Señor merece lo que le has dado? ¿Merece de que decidas vivir como has decidido vivir? ¿Merece que a pesar de que conozcas la palabra sigas tras el pecado una y otra vez? ¿Merece eso el Hijo de Dios? ¿Merece que sigas siendo infiel? ¿Merece que le sigas dando la espalda? ¿Merece que sigas siendo desobediente? ¿Merece que sigas siendo deshonesto? ¿Que sigas siendo duro de corazón? ¿Que sigas siendo con una práctica o viviendo con una práctica religiosa, nada cristiana, nada pegada a Dios? ¿Merece eso el Señor? Cuando lo único que hizo Él fue pagar un alto precio. Padeció soledad, abandono, padeció burla. Las autoridades romanas se burlaron de Él. Es impresionante cómo Pilatos y Herodes se burlaron del Salvador del mundo. Pilatos mandó a golpearlo y le dijo que tenía autoridad sobre él. Por otro lado, Herodes quería que Jesús hiciera un milagro delante de él. Sufrió burla por la muchedumbre, según Lucas 23:35. La gente se burlaba de él al pedirle que se bajara de la cruz, que se salvara. Los soldados se burlaban de él, Mateo 26, 27 al 31.
Al golpearlo, los soldados pedían que le dijeran quién lo había golpeado. Le pusieron una capa y una corona de espinas y se arrodillaban delante de él en son de burla. Todo eso lo experimentó Jesús, lo pasó, lo vivió por ti, por mí, por el ladrón en la cruz. Ese malhechor en la cruz le pidió que se salvara, poniéndolo en evidencia. Si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz, sálvate y sálvanos a nosotros mismos. Jesús no iba, escucha bien esto, Jesús no iba a salvar al mundo bajándose de la cruz. Iba a salvar al mundo venciendo a la muerte. ¿Sabes que el diablo no quería que llegara a la muerte? Porque Dios no es autor, Él es el autor, Dios es el autor de la vida. Y lo que iba a vencer era la muerte. Por eso Juan dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Este hombre le reprocha a Jesús: bájate si eres el Hijo de Dios y sálvanos. Y quiero ir entrando en materia con esto para terminar. Lucas 23:46 enfatiza algo glorioso. Entonces Jesús clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Unos minutos antes Jesús había hecho una pregunta: ¿por qué me abandonaste? Una pregunta que no recibe, de la cual no recibe respuesta. No recibe respuesta. Ahora Cristo está en la cruz. Y una vez más dice al cielo, dice al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Y dice la Biblia que ese momento murió. Ese alto precio lo llevó a morir con el corazón desangrado, pero lleno de amor. Glorioso, ¿no lo crees? El momento llegó, su último segundo en la tierra como Salvador, otorgando su más gloriosa muestra de amor. Era el amor más desgarrador, más doloroso, el momento en el que llegaría la última gota de sangre a su corazón y su corazón colapsaría y dejaría de latir. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Está Cristo, su corazón está palpitando ya lo más frágil y débil posible, y la última gota de sangre que le llega al corazón, o que se cae, mejor dicho, a la tierra, Él dice: tetelestai. Y tetelestai significa: la deuda ha sido pagada. ¿Me explico? Pagó un alto precio por ti y por mí. Era el momento más desgarrador, más doloroso, el momento en el que llegaría la última gota de sangre en su corazón. La última por quienes merecían condenación, por quienes merecían sufrimiento eterno. Él derramó su última gota de sangre y expiró. Fue tan impresionante ese momento cuando Jesús clama, que el centurión reconoció que era justo. Según Lucas 23:48,
Dice, verdaderamente este era justo. Marcos dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Fue tan impactante el momento cuando Jesucristo dijo, consumado es, y muere. En ese momento el centurión expresa que Jesús era el Hijo de Dios. Pero no solamente eso pasó. La tierra tembló. Y en ese momento hubo oscuridad. Algunos teólogos dicen que no fue en sí un eclipse solar. Dicen que las huestes de maldad se desataron, se soltaron, que cubrieron de oscuridad, de tinieblas, el mediodía de aquel día cuando Cristo estaba en la cruz. Porque aparentemente las huestes de maldad habían triunfado. Hubo oscuridad. Pero en medio de la entrega absoluta de Jesús, hubo terremoto como muestra de su poder. Pero le iba a dar al diablo la evidencia del por qué él venía a este mundo a morir. Él muere, la tierra tiembla y se abre un camino para el hombre, para que tú y yo pudiéramos entrar cuando quisiéramos al lugar santísimo. El velo, dice la Biblia, del templo se rasgó. Lo que separaba a Dios del hombre se rasga de arriba hacia abajo, porque no era el hombre quien estaba abriendo un camino nuevo. Era Dios mismo a través de su Hijo amado abriendo el camino. Por eso Hebreos dice que Dios abrió un camino nuevo para ti y para mí, para entrar a su presencia las veces que tú quieras. Le decía al diablo, te dije que yo era el camino y que era la verdad y que era la vida. Y en ese momento, cuando tiembla, dice la Biblia que los que habían muerto y que habían creído en Cristo salieron de los sepulcros y entraron a la ciudad. Con eso Jesús le estaba diciendo a Satanás, soy el autor de la vida. Amén. Y termino con esto. Resucitó con poder y con esperanza para todos. Me fascina Dios. Me fascina el Señor Jesús. Cuando murió hubo terremoto. ¿Sabes qué pasa cuando resucita? Vuelve a temblar. ¿Sabes qué va a pasar cuando Él venga por segunda vez? Temblará esto. Temblará y se abrirá el cielo y Jesús regresará. Y los que estemos inscritos en el libro de la vida nos iremos juntamente con Él. Pero dice la Biblia, previo a eso, todo ojo le verá. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y esos van a resucitar diciendo, llegó el día tan esperado. Cuando Cristo resucitó, hubo un terremoto, resucitó con poder. Pero dice Mateo que hubo un relámpago. ¿Qué hubo cuando Cristo murió? Tinieblas. Porque el diablo pensó que había vencido. Cuando Cristo resucita, hay luz. Porque las tinieblas no prevalecieron ante la luz. ¿Me estoy explicando? Por eso cuando Cristo viene a la vida del corazón del hombre, ¿sabes qué hacen las tinieblas o qué deben hacer? Si tú andas en tinieblas, no estás en la luz. Simple.
No hay de dos, no hay de tres. Cuando Cristo viene al corazón del hombre, las tinieblas huyen. El enemigo huye. Las fortalezas son derribadas cuando Cristo, el Cristo vivo y resucitado, hace presencia en la vida del ser humano. Amén. Cristo resucita y dice Mateo que hubo un relámpago. Y aquí hay una cuestión interesante, mis amados hermanos. Fue un fin de semana intenso en el cual hubo traición, negación, burla, humillación, sangre derramada, temblor el día viernes al morir Jesús, oscuridad, etcétera, etcétera. Pero el tercer día ya Él lo había declarado. Él resucitaría. Dijo que vencería la muerte. Ahora ya la cruz no es la expectativa. Ahora la cruz ya no es lo vistoso de ese fin de semana. Ahora el escenario había cambiado. Ya no era la cruz, ya no era Judas, ya no era Pilatos, ya no era Herodes, ya no era la negación de Pedro, ya no era el grito de la gente: crucifícale, crucifícale. Ya no eran las palabras de Jesús en la cruz. Ahora todo parecía que había quedado en calma. Llegó el día de reposo. Todos se quedaron con el nudo en la garganta ese fin de semana. Esperaban que no sucediera nada. Pero ese día, en la mañana, muy de mañana, hubo un ¿qué? Terremoto, un temblor. La piedra fue removida. Hubo un relámpago. ¿Qué estaba pasando? Cristo había resucitado. Cristo había resucitado. Los sacerdotes y los fariseos temen que el cuerpo sea robado y mandan a resguardar la entrada en el sepulcro. Hay mucha gente que anda predicando por ahí que dicen que Cristo no resucitó corpóreamente, pero Cristo resucitó. Allí inicia la conclusión de la historia más maravillosa del amor. Y me parece una paradoja. Inicia la conclusión. ¿Y sabes por qué? Porque ahí estaba llegando ya al final el clímax de lo que Cristo había venido a hacer. Ya había predicado, ya había sanado, ya había resucitado a otros, ya había alimentado a la multitud, ya había hecho muchos milagros, ya había llegado a la cruz, ya había sentido soledad, ya había muerto. Ahora, ¿qué faltaba para que el precio tuyo y mío estuviera pagado? ¿Qué faltaba para que la redención sobre la gloriosa obra y majestuosa entrega del Señor estuviera completa? Faltaba una sola cosa: la resurrección. Porque con la resurrección, ¿sabes qué venía a hacer Cristo? Venía a devolverte lo que el diablo te ha robado. Con la resurrección, Cristo venía a dar esperanza, a decirte: no temas, el que estaba muerto ha resucitado, el que estaba aquí ha resucitado. No busquéis entre los muertos al que vivo está. Su nombre es Jesús. ¿Me explico? Las mujeres van temerosas y dicen: ¿quién moverá la piedra? Te digo algo: el Cristo resucitado mueve piedras, mueve obstáculos. El Cristo resucitado mueve estorbos. Ponlos en las manos de Dios y verás que Dios lo va a hacer. ¿Lo crees? El Cristo resucitado doblega altivez, doblega orgullo, doblega todo, porque Él vive. Porque Él vive. Porque Él vive. Déselo fuerte a Dios.
No busquéis entre los muertos al que vivo está. No busques a Cristo en una cruz. Cristo no quedó en una cruz. No quedó colgado con la cara miserable. Ay, no, Cristo resucitó. No quedó en una cruz obstaculizado por una roca. Cristo resucitó. No es como muchos que piensan que Cristo fue nada más un iniciado de la época. Los iniciados de épocas murieron y sus restos ahí están donde fueron puestos Mahoma, Buda, Confucio, Aristóteles, Platón, etcétera, etcétera. Pero el cuerpo de mi Cristo no está en la cruz del Calvario. Él resucitó. El cuerpo de Cristo no quedó en una tumba. Esa tumba quedó vacía el tercer día. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo resucitó. Él vive, y porque Él vive, nosotros triunfaremos y viviremos por la eternidad, cara a cara, juntamente con Él por los siglos de los siglos. Él resucitó. Él vive. Él pagó un alto precio por ti. Fue dolorosa la vía, y termino. Fue dolorosa la vía de la redención, pero al final es la más grandiosa historia de amor que se haya contado y que alguien haya protagonizado. No fueron los clavos que sostuvieron a Jesús en la cruz. Fue su amor por ti. Fue su amor por ti. Te puedes poner de pie. Y hoy quiero que tú le digas: Señor, gracias, porque pagaste un precio por mí. ¿Se lo puedes decir? Cierra tus ojos, ahí tú y Dios nada más. Padre celestial, gracias, porque tú eres bueno, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Señor, porque padeciste por mí en la cruz. Gracias. Aun cuando el Padre te dio la espalda y decidió salvarme aún sobre tu dolor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque un día como hoy aquella piedra fue removida y le dijiste a aquellas mujeres: no teman. Ha resucitado. Déjame decirte que Cristo resucitó y quiere remover esa piedra. Quiere remover lo que te ha estorbado. La quiere remover.